Ahora, lo que yo quiero hacer en esta mañana no es denunciar la forma inadecuada como el mundo celebra la Navidad, sino más bien considerar con ustedes una de las profecías sorprendentes que encontramos en el Antiguo Testamento acerca de la persona de nuestro Señor Jesucristo, escrita unos 700 años antes de su nacimiento, una profecía que nos ayuda a entender la verdadera esencia de este evento que estamos celebrando en estos días. Yo les pido por favor que vayan conmigo al libro del profeta Miqueas. Miqueas capítulo 5, y vamos a leer los versículos 1 al 2. De paso, este programa de lectura que hemos repartido es precisamente para que podamos todos juntos ir leyendo toda la Biblia a lo largo de estos 2 años. Es algo que unifica a la iglesia, el hecho de que todos podamos estar leyendo la misma cosa. No es obligatorio, pero si usted desea hacerlo, yo creo que sería muy bueno. Y así yo creo que algunos van a leer algunos de los profetas menores que casi nunca se leen. Es una vergüenza, ¿verdad?, llegar al cielo, encontrarse con Miqueas y saber que usted nunca leyó su libro. Así que esta es una buena oportunidad para comenzar a leer toda la Biblia en un lapso de 2 años. Ahora dice Miqueas capítulo 5 versículos 1 al 2: rodéate ahora de muros, hija de guerreros, nos han sitiado, con vara herirán en la mejilla al juez de Israel, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Miqueas fue un profeta, se le llama profeta menor porque su libro es un libro breve, no como el de Isaías o Jeremías o Ezequiel. Es un profeta del siglo VIII, contemporáneo precisamente de Isaías, el cual ministró durante un periodo muy difícil en la historia de Israel. Por un lado, la nación estaba sufriendo de una profunda descomposición moral y espiritual. Por el otro lado, ellos tenían la amenaza de la gran nación de aquellos días, la nación de Asiria en el norte de Israel, que en un futuro no lejano castigaría a los judíos con una derrota humillante. Así que había problemas dentro, había problemas fuera, una profunda corrupción interna, una amenaza militar inminente. Pero hermanos, es en ese contexto tan desolador que el profeta anuncia la llegada del Mesías, el Cristo. La palabra Mesías en hebreo significa ungido, es la misma palabra Cristo en griego. La llegada de ese gobernador, de ese Señor, de ese Rey de reyes y Señor de señores, enviado por Dios mismo para la salvación de su pueblo. Y lo primero que Miqueas nos revela en esta profecía es el lugar en el que habría de nacer el Mesías. Versículo 2. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Seguramente ustedes recuerdan que alrededor del nacimiento de Cristo unos magos llegaron a Jerusalén preguntando dónde estaba el rey de los judíos que había nacido. Y Herodes, que era un hombre sumamente suspicaz, y yo diría, ¿cómo se dice cuando una persona tiene un síndrome de persecución? Paranoico. Herodes mandó a matar a su propio hijo cuando pensó que podía quitarle el reino. Imagínense ustedes cuando este hombre escucha a estos dignatarios orientales preguntando, y no eran 3 reyes magos, como dice la tradición, ni se llamaban Melchor, Gaspar y Baltasar. Era una comisión de altos dignatarios persas probablemente, que llegan preguntando ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Herodes inmediatamente mandó a llamar a los estudiosos de las Escrituras en el pueblo de Israel, les hizo la misma pregunta y ellos respondieron de inmediato: en Belén, de Judea, porque así está escrito por el profeta.
Mis hermanos, entre los judíos no había ninguna duda de que el Mesías nacería en Belén, porque Dios lo había anunciado 700 años antes de su nacimiento. Ahora, lo que ellos sí perdieron de vista fue el por qué Dios eligió un poblado como Belén para que el Mesías naciera allí. ¿Por qué Belén? ¿Por qué una aldea tan pequeña que de hecho en ocasiones fue pasada por alto cuando se censó los poblados de Judá? Eso es lo que dice Miqueas. Dice, pequeña para estar entre las familias de Judá. Mi familia nació en Belén, mis abuelos paternos, excepto mi abuelo materno que nació en una ciudad llamada Bet-Yala, cerca de Belén. Eran poblados tan pequeños, mi abuelo era un fumador empedernido. Eran poblados tan pequeños que decían que si usted encendía un cigarrillo en Belén y salía caminando hacia Bet-Yala, llegaba fumándoselo todavía. Eran poblados pequeñitos. Todavía en el día de hoy, creo que Bet-Yala no tiene más de 11,000 habitantes. Cristo pudo haber nacido en Roma, la capital del imperio. Por lo menos pudo haber nacido en la ciudad de Jerusalén, la ciudad más importante de Israel. Pero Dios escogió una pequeña e insignificante aldea, y dentro de esa aldea un establo para la encarnación de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué Jesús tuvo que nacer en un lugar como Belén? Bueno, probablemente por dos razones. La primera es que Dios siempre suele hacer las cosas de tal manera que su gloria sea exaltada y la soberbia del hombre humillada. Dios siempre suele hacer las cosas de tal manera que solo su gloria sea exaltada y la soberbia del hombre humillada. Si Belén hubiera sido una ciudad imponente, famosa por sus edificaciones o por su poderío militar, económico, algunos pensarían que fue precisamente por causa de esos logros humanos que Dios la escogió. Pero no, mis hermanos, Dios hace las cosas como las hace para que no pongamos nuestros ojos en la supuesta grandeza del hombre, sino más bien en la grandeza de su bondad, en la grandeza de su misericordia, al derramar su favor sobre personas que no lo merecen, personas que son indignas. Esa es la enseñanza de Pablo en 1 Corintios 1:26, un pasaje que estudiamos hace unos domingos atrás en la serie que estamos dando regularmente en 1 Corintios. Los creyentes en la iglesia en Corinto estaban divididos entre sí, alineándose en torno a personalidades humanas. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas. Y Pablo tuvo que escribirle, mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. ¿Saben para qué? Para que nadie se jacte en su presencia, dice Pablo. En otras palabras, Dios busca la manera de desinflar el orgullo humano. ¿Saben por qué? Porque ese es el gran problema humano. Dios se encarga de desinflar el orgullo humano porque ese es el gran problema humano. La Biblia nos enseña que Dios nos creó para su gloria y para que nosotros nos gozáramos en Dios por siempre. Pero lamentablemente el hombre no permaneció en su condición original. El hombre se rebeló contra su creador. Su rebeldía trajo consigo un sinnúmero de consecuencias terribles para la raza humana. El hombre se convirtió en un enemigo de Dios y en un peligro de sus semejantes. En estos días, cuando pasó la tragedia en Newtown, uno de nuestros periódicos tenía un editorial titulado "La sociedad está enferma". Y yo puedo entender el sentimiento del editorialista. Estaba preguntándose qué es lo que está pasando. Bueno, déjenme proponerles que yo creo que el problema no está en la sociedad. Esa palabra suena demasiado abstracta.
No es la sociedad la que está enferma, es el hombre el que está enfermo. Es el hombre que está enfermo. No podemos encontrar ninguna solución a este problema que está viviendo nuestra sociedad, donde ya nadie puede salir a la calle tranquilo, si no ponemos el dedo en la llaga, y la llaga es el pecado del hombre. El hombre pecó contra Dios, se rebeló contra Dios, se volvió un ser egoísta, orgulloso, en un ser peligroso para el hombre mismo. Pero ese no es el fin de la historia. Nosotros sabemos que desde el mismo momento en que el pecado entró en el mundo, Dios reveló un plan de salvación con el propósito de revertir los efectos que el pecado había producido en la creación y en el hombre. Y de esa manera hacer una demostración de su gloria mucho más extraordinaria que la que su creación original hubiese podido transmitir. Queridos amigos, amados hermanos, fue para eso que el Hijo de Dios se hizo hombre hace 2000 años atrás. Para restaurar al hombre dañado y convertirlo en el adorador que siempre debió haber sido. Pero para eso el hombre tenía que ser humillado. El hombre tiene que recordar que no es Dios. Solo Dios es Dios. El hombre no es Dios. Y Cristo se introdujo de tal manera en el escenario de la historia, en la primera Navidad, para que solo el Dios de gloria recibiera toda la gloria. No había nada extraordinario en la aldea de Belén. No había nada extraordinario en el establo donde María dio a luz. ¿Y saben qué, mis amados hermanos? Tampoco hay nada extraordinario en aquellos hombres y mujeres que Dios escogió desde antes de la fundación del mundo para hacerlos beneficiarios de una salvación tan grande. Es por gracia, mis hermanos, para que solo el Dios de toda gracia se lleve toda la gloria. Por eso Pablo sigue diciendo en ese pasaje de 1 Corintios, mas por Él, por Dios, estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios. Dios nos atrae a Cristo, Dios nos llama a salvación, Dios salva. ¿Saben para qué? Para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Miren, mis hermanos, si hay un grupo de personas en el mundo a quienes les resulta ridículo actuar con orgullo, es a los cristianos. Y mientras más pasa el tiempo, más me convenzo de que esa es una de las grandes verdades que los cristianos deben recordar todo el tiempo, porque el orgullo sigue siendo el problema de nuestro corazón. Por eso es que hay tantos problemas a veces en la iglesia. Es el orgullo. Es el orgullo, nos creemos demasiado importantes. Hermanos, si hay personas para quienes es ridículo ser orgulloso, es para los cristianos, porque el mero hecho de profesar que somos seguidores de Cristo es un anuncio público de nuestra propia bajeza y pecaminosidad. Ahora, yo creo que es probable que Cristo haya nacido en la aldea de Belén para mostrar también desde el principio el carácter de su obra. El carácter de su obra. Él no vino para ser servido, sino para servir. Él vino a tomar el lugar de pecadores culpables que no merecían un palacio, sino un patíbulo. Yo voy a repetir eso otra vez, hermanos. ¿Para qué vino Cristo? Él vino a tomar nuestro lugar. ¿Y qué es lo que tú y yo merecemos por nuestros pecados delante de la justicia de Dios? No un palacio, merecemos un patíbulo. Para los niños y jóvenes que están aquí que no saben lo que es un patíbulo es algo que deberían construirlo o en el día de hoy para aplicar la pena de muerte sobre aquellos que matan a otros seres humanos, como dice la Biblia, y yo creo que eso disminuiría en gran manera la delincuencia en este país. Un patíbulo es el lugar donde se ejecutan los culpables. Bueno, Cristo nació en una aldea pequeña e insignificante porque Él vino en nuestra representación. Él vino a tomar nuestro lugar y lo que nosotros merecemos no es un palacio, lo que nosotros merecemos es un patíbulo. Antes de ser exaltado era necesario que Cristo fuera humillado.
Esa es la enseñanza de Pablo en Filipenses capítulo 2. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, todavía se humilló más, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, la muerte de un criminal. Cristo se humilló hasta lo sumo, consecuentemente fue exaltado hasta lo sumo, dice Pablo. Primero la humillación, luego la exaltación. Pero Miqueas no solo profetizó 700 años antes el lugar en el que Cristo habría de nacer para dejar al hombre sin excusa, su palabra está ahí, sino que también profetizó la naturaleza de su gobierno. La naturaleza de su gobierno. Noten una vez más: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Bueno, es obvio que el Mesías prometido viene en calidad de gobernante. De ti me saldrá el que será Señor en Israel. Lo que no es tan obvio en el texto es que Él no viene a gobernar en su propio nombre. Miren, mis hermanos, en la Biblia no hay ninguna palabra de más. La Biblia entera es inspirada por Dios, de cabo a rabo. Cada palabra. Escuchen el texto otra vez. Allí no dice, Belén Efrata, de ti saldrá el que será Señor en Israel. No, eso no es lo que el texto dice. El texto dice, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. En otras palabras, ese que nacerá en ti viene de parte de mí. Ese que nacerá en ti viene de parte de mí, dice Dios. Estas son palabras muy similares a las que aparecen en el primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 1. No tienen que buscarlo, pero allí Dios envía a Samuel a ungir a David en sustitución del rey Saúl, que había fallado como gobernante. ¿Y qué le dice Dios a Samuel? Llena tu cuerno de aceite, porque en aquella época los reyes eran ordenados en el oficio ungiéndolos con aceite. Dice, llena tu cuerno de aceite y ven que te enviaré a Isaí, el padre de David, a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto rey. De sus hijos me he provisto rey. Saúl fracasó como gobernante, como fracasaron muchos de los reyes de Israel. En vez de gobernar al pueblo en conformidad con la ley de Dios, ellos trataron de establecer más bien su propia voluntad. Pero lo que está diciendo Miqueas en el capítulo 5, versículo 2, es que este Mesías vendría al mundo a gobernar de parte de Dios, a establecer la voluntad de Dios, el gobierno de Dios en el mundo. En otras palabras, este Mesías habría de someterse él mismo a la voluntad de su Padre, y él llevaría a sus seguidores a hacer exactamente lo mismo. Y eso nos dice algo acerca de la naturaleza del gobierno que Cristo vino a implantar en el mundo. Esto es algo que Cristo repetía una y otra vez. En Juan capítulo 4, versículo 34, dice el Señor a sus discípulos, mi comida es que haga la voluntad del que me envió. Esa es mi comida, ese es mi alimento. Que yo haga lo que Dios quiere. En Juan capítulo 5, versículo 30, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Y en Juan 7, 16, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Eso fue lo que los judíos perdieron de vista cuando Cristo vino al mundo hace 2000 años atrás. ¿Qué estaban esperando ellos? Un guerrero victorioso, poderoso, que derrotara a todos los enemigos de Israel y que implantara en la tierra de Palestina un reino universal. Y óigame, algún día Cristo volverá, implantará su reino eterno en el mundo, pero esa no era la misión de su primera venida.
Esa no era la misión de su primera venida. Cristo vino más bien a hacer posible que hombres y mujeres rebeldes contra Dios se arrepintieran de su rebeldía y se sometieran voluntariamente al gobierno de Dios. Eso fue lo que Cristo vino a hacer. Ese es el tipo de reino que Él vino a implantar. ¿Recuerdan ustedes cuando Pilato estaba interrogando al Señor? Y Cristo le dijo: Pilato, mi reino no es de este mundo. Mi reino no es de este mundo. Pilato, mi reino no es como el que tú tienes en mente. Si mi reino fuera de este mundo, dice Cristo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Y Pilato estaba tan confundido que le pregunta al Señor: pero entonces, ¿eres tu rey? ¿Eres tu rey? Puede ser una pregunta complicada, porque si Jesús decía simplemente sí, podía dar lugar a malas interpretaciones, porque Él no era el tipo de rey que Pilato tenía en mente. Pero tampoco podía negar que Él era rey, en el más alto sentido del término. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo. Escuchen esto: para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz.